Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este tercer módulo del curso de capacitación para la alineación del estándar de competencia S076. En esta ocasión vamos a ver lo que es el elemento 3 para emitir el juicio de competencia del candidato. La emisión del juicio de competencia del candidato se requisita a través de lo que se llama la cédula de evaluación, que es el documento donde se indica cuáles fueron las mejores prácticas del participante, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las recomendaciones y por último, cuál es el juicio de competencia, si el candidato es competente o lo contrario, todavía no competente. Para este elemento número 3, previamente, nosotros lo que tuvimos que haber realizado en las dos sesiones anteriores, uno fue el plan de evaluación, en donde se acuerda qué se va a evaluar, dónde, cómo y cuándo se va a evaluar, y por último, cuándo se van a entregar los resultados. Esos resultados van a ser a través de este juicio de la competencia, a través de la cédula de evaluación que yo les comento. Previamente también tenemos que haber realizado lo que es el instrumento de evaluación, que lo hicimos en la segunda cita, por así decirlo, con nuestro candidato, en el que tenemos que tener bien especificado dentro del instrumento de evaluación la fecha en que se aplicó y que tiene que coincidir con el plan de evaluación, el nombre completo del candidato y el nombre completo del evaluador en los espacios que corresponde. Tiene que incluir, si es un documento físico, firmas y huella, o si es un documento virtual a través de la evaluación en la plataforma del Sistema Integral de Información del Conocer, tendría que hacer una firma digital a través de una rúbrica. Y bueno, pues el llenado de todos los cumplimientos o incumplimientos que tiene nuestro instrumento de evaluación. Recordarles que el instrumento de evaluación donde ponemos sí, quiere decir que el candidato ha cumplido satisfactoriamente con ese criterio, y donde pongamos no, tenemos que especificar en el rubro de observaciones el por qué no estamos, por qué estamos poniendo que no, ¿no? ¿Cuál fue el motivo del por qué no está cumpliendo con ese criterio? En el instrumento de evaluación, perdón, sí, en el instrumento de evaluación hasta lo último viene la cuantificación de los pesos relativos, es decir, hacer la suma de los sí y poner ahí cuánto obtuvo del total, cuánto es que obtuvo del peso relativo, y marcar, bueno, el juicio de competencia que haya obtenido el candidato, ya sea competente o todavía no competente. Les voy a compartir el instrumento de evaluación para que tengan ustedes una idea rápida de lo que les estoy comentando. Este es el instrumento de evaluación, el que ustedes van a llenar durante la evaluación del candidato, en este caso del estándar lúdico 00. Y lo que les comentaba hace un momento es la fecha de aplicación, la cual debe coincidir con la fecha que ustedes acordaron en el plan de evaluación, que de alguna manera fue la primera cita entre ustedes como evaluadores y el candidato. El nombre del evaluador, el nombre de ustedes y el nombre completo del candidato. Firma de tanto del candidato como de ustedes como evaluadores. En este caso, como lo vamos a trabajar de manera física, tiene que ser firma autógrafa y posteriormente ir llenando todos los ítems, ¿no? O los valores. En este caso, con sí o con no, y donde haya un criterio que no se cumple, indicar en observaciones el por qué nosotros consideramos que no cubre ese requisito. Hasta el final del instrumento de evaluación viene aquí en el apartado 5 la cuantificación de los pesos relativos. Hay que indicar el peso obtenido de los reactivos cumplidos, es decir, a los que pusimos sí, poner el total, indicar el peso de los reactivos correspondientes a actitud, hábito, valor que no se presentaron. Recuerden que lo que les comentaba en la sesión pasada es que aquellos criterios de actitud, hábito y valor no suman porque se encuentran inmersos en el desempeño y en los productos. Sin embargo, si no se cubre ese criterio, restan para la calificación.
Entonces vamos a suponer que uno de las actitudes, hábitos y valores que pide este estándar de competencias es el valor de la amabilidad. Entonces, si nosotros observamos que el candidato no está siendo lo suficientemente evaluado en ese criterio, podemos ponerle como que no se cumplió y en este rubro tenemos que poner el valor en negativo, ¿no? En valor negativo. Si cumplió con todos los criterios de actitud, hábito y valor, le tenemos que poner 0, porque no suma, pero sí resta. Y bueno, aquí dice reste al peso total obtenido de los reactivos cumplidos, es decir, del punto número 1, el correspondiente a los reactivos de actitud, hábito y valor. En este caso, si pusimos que tiene 98.8 y pusimos 0 en actitud, hábito y valor, entonces tendrá que tener 98.8. Si en el actitud, hábito y valor le pusimos que un peso relativo de ello vale menos 2.77, entonces tenemos que restarle el valor del sí menos el 2.77 para obtener el peso total obtenido. Con eso y con base en los criterios, que son 2, en este caso para este estándar de competencia, cuando nosotros para poder emitir el juicio de competencia dice que emisión de juicio de competencia de acuerdo con el resultado obtenido durante la evaluación del candidato y en la cuantificación de los pesos relativos de los reactivos, hay que indicar 2 supuestos. En este caso, considerar que el candidato cuando es competente, es decir, cuando haya cumplido 2 criterios de los indispensables. Uno de ellos es que cuando menos de la suma que hicimos en el apartado número 5 sea igual o mayor a 83.86. Si es igual o mayor, entonces se considera el candidato como competente, pero también que exista al menos un reactivo cumplido en cada criterio de evaluación, es decir, un reactivo cumplido en el de desempeño, en el de producto y me parece que en el de conocimiento. Cuando el candidato resulta todavía no competente es cuando la suma total del peso relativo de los reactivos en el instrumento de evaluación de competencia que fue aplicado es menor dentro del rango o que se encuentra dentro del rango de 0 a 83.85. Y cuando no se cumplió un reactivo de todos los elementos o de todos los criterios de evaluación. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar si resultó el candidato competente o todavía no competente y poner con una X el juicio de competencia que nosotros hayamos determinado. Con base en estos resultados que nosotros hemos obtenido, pues tenemos que hacer la cédula de seguimiento. Esta cédula de seguimiento o de evaluación lo que marca es pues ya poner el resumen de ese instrumento de evaluación y es el cual nosotros vamos a presentarle a nuestro candidato como una forma resumida cuál es su juicio, cuál es nuestro juicio de competencia. Vamos a ver el siguiente video para que podamos tener una información introductoria de lo que les estoy hablando. El juicio de competencia emitido para el candidato está sustentado en la suficiencia de la competencia y en la suficiencia de la en el orden establecidos por el conocedor. La cédula de evaluación requisitada contiene los datos generales solicitados en el formato. Describe las mejores prácticas presentadas por el candidato durante la evaluación de competencia y las áreas de oportunidad del candidato identificadas durante la evaluación de competencia. Los incumplimientos del candidato con base en el instrumento de evaluación de competencias aplicado. Incluye las recomendaciones del evaluador de acuerdo con las mejores prácticas y áreas de oportunidad del candidato presentadas durante la evaluación de competencia. Especifica el juicio de competencia obtenido con base en el resultado de las suficiencias y
Presenta nombre y firma del evaluador y candidato. Bien, una vez que nosotros ya aplicamos el instrumento de evaluación, ya emitimos nuestro juicio de competencia en nuestro instrumento de evaluación, ahora hay que pasar esa información a una cédula de evaluación, que es el documento que ustedes acaban de ver en el video. En esta cédula de evaluación hay que ver cuáles son las respuestas que pusieron correctas e incorrectas, tomando como referencia el instrumento de evaluación. Una vez que ya emitimos esa cuantificación, ya emitimos el juicio, ahora sí pasamos a lo que sigue, que es el llenado de esa cédula de evaluación. En esta cédula de evaluación lo que tenemos que hacer, como marca el video, es llenar el encabezado con los documentos del evaluador, del candidato y la fecha en la que acordamos la entrega de los resultados. Y vamos a poner las mejores prácticas, las áreas de oportunidad, los reactivos que no se cumplieron y nuestras recomendaciones. Ahorita vamos a ver el documento que les menciona ahí en el video para que les sea más fácil poder estudiarlo. Esta es una cédula de evaluación donde nosotros vamos a trasladar toda la información que está en nuestro instrumento de evaluación. Vamos a poner el nombre del evaluador, bueno, su clave y su nombre, el centro de evaluación, que en este caso es de la Universidad Politécnica de Huatusco, este es su clave. El nombre de nuestro candidato, nombre completo, tiene que coincidir con todos los documentos que hayamos hecho anteriormente, como son la ficha de registro, sus datos oficiales, su plan de evaluación, su instrumento de evaluación. ¿Qué estándar de competencia es el que se está evaluando? Y la fecha. Esta fecha es la fecha en la que nosotros le vamos a emitir al candidato el juicio, ¿no? Le vamos a dar los resultados. Esta fecha también es esa fecha que nosotros pusimos en el plan de evaluación. Recuerdan que en la primera cita o en el primer acercamiento que tuvimos con nuestro candidato, acordamos dos fechas. Una fecha es la fecha en que acordamos la evaluación y la otra fecha es cuando le vamos a entregar esos resultados. Entonces, esa fecha de cuando le vamos a entregar los resultados son los que es la que debe coincidir con esta cédula de evaluación. En el segundo apartado vienen los resultados de la evaluación. Mejores prácticas se refiere a aquellas actividades que el candidato realizó durante su evaluación y que superaron las expectativas o que cumplieron con lo que marca el estándar, pero que hicieron algo adicional que funcionó para el entendimiento o para la capacitación o para lo que estuviera realizando, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí es copiar el código del criterio y qué es lo que marcaba o en qué resultó más eficiente nuestro candidato, ¿no? Otra del ítems que viene es con respecto a las áreas de oportunidad. Con áreas de oportunidad se refiere a qué es lo que el candidato podría mejorar y en lo que no salió como bien evaluado. Es decir, en lo que nosotros pusimos algo que no se cumplió. Todos los criterios que pusimos que no se cumplió, ahí los vamos a poner, que son las áreas de oportunidad en las que nuestro candidato podría mejorar. Incluso aquí podemos poner también aquello que sí cumplió el candidato, pero que no lo hizo de la mejor forma o que lo podría mejorar. Y en lo último, bueno, aquí en lo de los criterios de evaluación, son aquellos que definitivamente no se cumplieron y también tenemos que ponerlos aquí, ya sea por código o por una descripción. Yo lo que siempre sugiero es que pongamos el código, porque cuando nos hacen auditoría, nosotros revisan la cédula de evaluación, observan cuál es el código del criterio y se trasladan al instrumento de evaluación para ver si realmente le pusimos que no. Entonces, recapitulando, aquí mejores prácticas son aquello que el candidato hizo excepcional, que superó las expectativas. Áreas de oportunidad puede ser aquello que puede mejorar el candidato, que le marcamos como sí
o como no, pero que podría mejorarlo, ¿no? Y en criterios de evaluación es aquello que el candidato no cumplió y que nosotros le pusimos en el instrumento de evaluación como que no se había cubrido esa suficiencia. En las recomendaciones, pues podemos ponerle ahí nosotros como evaluadores y expertos en el área de evaluación, qué recomendamos que el cliente haga, a lo mejor que mida sus tiempos, que controle sus nervios, algo que nosotros hayamos observado, e incluso recomendar qué tipo de estándar de competencia adicional podría certificarse para poderle dar continuidad. Hay muchos estándares de competencia que están ligados uno con otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué podemos sugerirle nosotros para seguir fortaleciendo sus competencias? Y por último, aquí lo que hayamos marcado en el instrumento de evaluación como su juicio de competencia, se lo tenemos que marcar ahí. En este caso, juicio de evaluación puede ser competente o todavía no competente. Para este caso de la evaluación que ustedes van a tener, tienen que hacer dos cédulas de evaluación, una como competente y otra como todavía no competente, porque al momento que van a hacer ustedes la evaluación, tienen que emitir el juicio al candidato en esos dos escenarios. ¿Cómo lo dirían para un candidato que fue competente y cómo lo dirían para un candidato que su juicio de evaluación es todavía no competente? Hay que ponerle los nombres de las dos personas, tanto del evaluador como del candidato, y eso es todo lo que se llena en este documento. Por el momento, eso es todo. Les agradezco mucho que hayan observado este módulo 3, que corresponde a la emisión del juicio de competencia. Los invito a que veamos el siguiente módulo, que es acerca del elemento número 4. Muchas gracias.